Bienvenidos a todos, sí, por fin, después de 3 meses, un nuevo vídeo. Vamos a hablar de Shipped, un videojuego al que le he puesto música, desarrollado por Alba Mayo. Vamos a ver cosas interesantes para compositores, desarrolladores y gente curiosa en definitiva, así que espero que os quedéis hasta el final del vídeo y que lo disfrutéis. Quería explicar en un vídeo cómo fue un poco la experiencia porque eso, la veía interesante. Y también pedí por Twitter que me preguntarais un par de cosas para poder contestarlas. Así que creo que solo con las preguntas que me hicisteis puedo hablar de todo lo que quería hablar igualmente. Así que vamos a ello. Pero antes quiero pediros un par de cosas. La primera es que porfa, si os interesa el rollo, me sigáis en mi nueva cuenta de Twitter que me he hecho en plan serio, donde solo hablo inglés porque si no, no sería seria, obviamente. La comunidad española está muy bien de videojuegos, a mí me gustan las cosas que salen, pero el caso es expandirse. De hecho, ya estoy haciendo los vídeos subtitulados. Otra cosa es que si os apetece ayudar, metáis el juego en vuestra lista de deseados. Shipped está ya en Steam y os dejo un enlace por ahí abajo, ¿vale? Es una manera un poco de hacer que Steam lo tenga más en cuenta a la hora de promocionarlo. Y bueno, si le va bien al juego y le ponéis muchos comentarios de ¡joder, qué música tan buena! Pues igual Alba me llama otra vez porque está bien eso de cobrar. Luego, vamos al tema. Tengo aquí la chuleta. Que si probé el juego es la primera pregunta. No lo probé hasta que salió la beta. Y bueno, podría ser un problema, pero realmente yo ya había visto un poco de gameplay, ya sabía un poco el ritmo del juego, sabía cuánto duraban las partidas, porque también me lo había dicho Alba, me dijo que no duraban más de un minuto, que era muy raro. Y la velocidad del juego es bastante constante, se puede ver en lo poco que subió él en sus vídeos, en lo de los modos y todo esto, ya puedes ver cómo va de rápido el juego. Entonces ya me hacía una idea. No fue un problema que yo considere demasiado grande no haber jugado. ¿Que me gustaría haber jugado desde el principio y haber estado en el proyecto? Sí, por supuesto, porque me hubiera dado más tiempo a pensar cosas, quizá cuadrarlas más con el control, no lo sé. Pero sí, buena pregunta y no jugué. Aquí voy a contestar a dos. Una que decía los parámetros iniciales que yo tenía nada más empezar a hacer la música y la primera parte de la triple pregunta de Juanjo, mis referencias. Realmente los parámetros iniciales que tenía eran bastante libres. Yo ya sabía los colores, sabía los modos de juego, sabía los 8 personajillos que hay, los diseños de los barcos, pero lo mismo que vosotros visteis en los vídeos. Y luego Alba sí que me especificó más cosas, como que las partidas normalmente no durarían más de un minuto. También me dijo que quería un ritmo muy marcado y muy claro. De hecho, ahí tuvimos un pequeño problema al principio porque yo tiendo a componer sin tanta percusión. Entonces él me dijo, métele una batería a ver si se marca un poco más. Le metí una batería, le gustó y a partir de ahí hice ya todos los temas con un poquito de batería, más o menos. Pero todos los temas tienen su base rítmica bastante clara. Y luego también me dijo temas de la instrumentación, pero bueno, al final eran los instrumentos típicos del tópico del mar, o sea, acordeones, violincillos, flautillas y todas estas cosas. Luego las referencias, pues me puse a escuchar un montón de cosillas relacionadas con el mar, que fueran de pelis, de videojuegos, etc. Casi todas caían en ese rollo celta. De hecho, el ritmo de todas, excepto 2 o 3, son ternarios normales celtas, o sea, 6x8, rollo tacata, 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 tacata. Pero también he metido, por ejemplo, la del tráiler es 10x8, hay otra que es un 5x8 y luego pasa a 6x8 y luego vuelve a 5x8. No sé, le metí un poquito de cosas también por variedad. Pero todas parten de la base céltica. ¿Cómo se te ocurren las melodías? Es curiosa la pregunta. Esto lo hago siempre, no solo en Shipped. Siempre que tengo que hacer alguna melodía lo hago así. Primero la improviso. Con la mano derecha solo, con el pianillo me pongo a improvisar una melodía. Cuando más o menos está decente, no le doy muchas vueltas, me pongo a armonizarla. Armonizarla es como darle un contexto sonoro, unos acordes. De la manera más simple, no me pongo a rebuscar esto, lo otro, no. De la manera más simple la armonizo. Y luego, como no le he dado muchas vueltas a la melodía, me pongo a pulir. Sobre todo lo que más me gusta es escoger células que me gustan, o motivos. Por ejemplo, estas 5 notas del principio me gustan mucho como un motivo. Entonces las puedo recortar y quizá las puedo utilizar boca abajo luego, más adelante en la frase, o en algún contracanto, o algo así. De esta manera se crea un poco de organicidad en la melodía. Y es súper importante.
Y luego pues voy puliendo cosas. Si no me gusta aquí un salto que he hecho muy grande, lo recorto, lo rebajo, lo invierto, o lo contrarresto bajando luego, o lo justifico luego metiendo otro salto como que es una cosa normal. En fin, son muchas cosas, es complicado explicarlo. Me gustaría mucho hacer un directo haciendo musiquilla random, al momento improvisando y armonizándola, puliendo la melodía, produciéndola un poco. Vaya, me encantaría, pero aquí no tengo internet decente. Pero es una pregunta curiosa. Ahora quiero hablar de una cosa que no me habéis preguntado, pero me parece importante. De cómo nos organizamos Alba y yo para hacer este trabajo. Para empezar he de decir que no tuve muchos problemas y fue bastante cómodo trabajar con él, me dejaba bastante libertad. Básicamente el funcionamiento con Alba era, yo hacía un boceto súper rápido, lo más rápido que podía, en MuseScore, que sonaba MIDI, súper feo y tal, se lo mandaba y si le gustaba la idea pasaba a la sección de ya se producirá cuando acabe todos los bocetos. Así funcionábamos, porque no iba a producir algo para que luego me dijera no me gusta, porque si no perdíamos el tiempo, ¿no? Y así funcionamos bastante bien, creo. La verdad no sé su opinión, pero yo creo que funcionaba sin problemas. Una cosa que me gustaba mucho de Alba es que cuando algo no le gusta te decía no me gusta y no se andaba con rodeos y así estaba clarísimo. Cuando algo le gustaba decía vale, cuando te quería cambiar un instrumento te lo cambiaba, cuando era un ritmo te lo cambiaba también y ya está. Y aquí quiero decir una cosa que creo que es muy importante y una de las claves para cuando trabajas para alguien, porque Alba paga, Alba manda. Yo aquí no puedo hacer nada. Yo hacía un producto, a mi imagen y semejanza, y se lo daba a él, y él me decía, sin esto, con esto y esto diferente. Y luego me lo devolvía. Entonces yo me quedaba, esto no es lo que yo he hecho y esto no es mi idea, pero tenía que ser capaz de hacer de su idea algo también mío y que a mí me gustara, obviamente. Y creo que esa es una de las claves para cuando trabajas para alguien, porque ¿de qué te sirve componer algo que no te gusta o con lo que no estás orgulloso o que a ti no te representa, ¿no? De hecho, hubo una vez que estábamos haciendo la música para el menú y bueno, me costó muchísimo por el estilo y tal. Le pasé como 10 bocetos, no le gustaba ninguno y al 11º le pasé uno y me dijo, tío, esto es horrible. Y lo escuché yo y dije, tío, es que es una mierda, a mí tampoco me gusta. Y luego me quedé pensando y dije, ¿para qué narices haces algo que a ti no te gusta y se lo mandas? Para ver si cuela o algo así, ¿no? Hacer un trabajo así que realmente no te gusta no tiene sentido, y menos un trabajo artístico, ¿verdad? Entonces, de verdad, tened esto en la cabeza cuando hagáis algo para alguien. Bueno, viene la pregunta seria. Punto más bajo anímicamente y cómo salí de él. Necesito música para la ocasión, por favor. Bueno, esto fue un poco culpa mía por el timing. Yo me propuse hacer un boceto al día y mandárselo. Tenía que hacer en total yo 15 temas, 14 temas. Al final fueron 14. Y cada día entonces le mandaba un boceto y pasaba al, como os he dicho antes, al sitio de luego se producirá. ¿Qué pasa? Que yo no había calculado que había algunos bocetos que él iba a rechazar, obviamente. Entonces había 2-3 días seguidos a veces que él me decía no me gusta, entonces sigo haciendo el tema 3, el tema 4. Y claro, esto fue prolongando bastante el desarrollo de los bocetos y yo no me di cuenta, yo dije, vamos bien, esto va bien, va en tiempo, ¿no? Joder, cuando lo del menú fue terrible, de verdad, es que fueron 1000 bocetos. Él lo comentó el otro día en su directo, una locura. Bueno, pues para cuando yo tenía todos los bocetos hechos y tenía que empezar a producirlos, porque salía la beta, tenía un examen bastante tocho de alemán, aquí en Alemania, tenía un concierto donde yo tenía que componer la música y hacer sus respectivos ensayos en Madrid, yo estaba en Elche, y tenía que sacar la beta de Shipped con su tráiler y todo eso. Entonces eso fue, encima yo estaba en mis vacaciones entre semestres y estaba yo en mi casa que comía, le decía a mi madre, bueno, me voy a trabajar, adiós. Me metía en la habitación con los cascos y me encerraba. Por la noche igual, ceno, adiós. Me iba a la sala con, no sé, era brutal, o sea, no podía parar de hacerlo de la música, por culpa mía, repito. Y eso fue bastante hardcore, porque yo quería estar en Elche, relajándome, yo qué sé, saliendo, solo quería dar un paseo a veces, y digo, es que si doy un paseo voy a perder tiempo. Con mis amigos quedé 2 o 3 veces, porque si no me pegaba un tiro, salía a cenar una vez, y luego un par de veces a jugar a las Magic, porque sí, soy un friki de las Magic, y poco más, eso fue bastante duro. Pero realmente pensaba y decía, joder, estoy haciendo un juego, me van a pagar bien, está guay, no sé, me gusta realmente lo que estoy haciendo. Lo único es que no tengo tiempo para descansar y disfrutarlo más, ¿no? Pero realmente estoy haciendo lo que me gusta, entonces, bueno, me ponía y lo hacía sin más, tampoco
tampoco fue tan duro, fue algo físico que no podía. Entonces, bueno, mis maneras de evadirme un poco era eso, cojo la bici, 5 minutos, me pego un pateo, me canso físicamente por donde sea y vuelvo y ya tengo la cabeza un poco más relajada. Luego ya pregunta Juanjo del tiempo completo que me llevó a hacer esto y no lo sé, no suelo contar estas cosas, no sé si tú lo haces. Quizá debería por ya pura curiosidad, no sé cuánto. Había bocetos que me llevaban igual 20 minutos, ¿sabes? Había bocetos que me llevaban 1 hora, ¿no? Y había veces que tenía que hacer un boceto 5 veces. Y luego la producción sí que tardaba más, también no es mi campo así específico, entonces bueno, el hecho de grabar todos los instrumentos con el piano, editar las curvas, eso te quita muchísimo tiempo, las curvas de expresión para que suene más o menos natural, ¿no? Una librería, balancear los volúmenes, ecualizar un pelín algunos instrumentos que sonaban un poco, en fin, intentar encontrar el sonido que a Alba le gustaba. Eso me pareció muy interesante porque llega un momento que ya empezaba a saber lo que a Alba le iba a gustar y lo que no. Una cosa que sí que sé decirte, supongo que tú lo sabes de sobra, es que en lo que más se tarda es en pulir, porque tú puedes tener una idea bruta, ¿sabes? Y luego tienes que quitarle aquí una pinceladita, ponerle otra, eso es lo que realmente se tarda. Por eso para mí la mejor manera de trabajar es primero una impresión bruta y luego pulir. Al día siguiente, pulir. Y al día siguiente, pulir. Pero al día siguiente, no lo hagas todo en 7 horas porque si no te peta la cabeza. Pero realmente es en lo que más se tarda, yo creo. Lo bueno es que ya las librerías que he usado prácticamente las controlo, sé sus carencias y sé sus ventajas. Y por último vamos a hablar de la venta de la música y de los derechos. La música es de Alba y así lo acordamos, es suya, lo puedo usar para lo que quiera, cuantas veces quiera. Realmente no hemos hablado, que lo tendré que hablar con él, del tema de las partituras porque a mí me gustaría registrar las partituras. Aunque luego le ceda los derechos o algo así, me gustaría que tengan un registro, me parece importante. Más allá de que luego las venda o las reparta gratis o lo que sea. Quiero que estén registradas para que se sepan que las he hecho yo, aunque pertenezcan a Alba. El tema de la venta, aunque pertenezcan a Alba, me ha dicho que no tiene problema en si yo quiero vender la música, que lo puedo hacer. Voy a venderla en Campan. Joder. Entonces seguramente eso la suba a Bandcamp. Al fin y al cabo, quien te compra estas cosas es quien te quiere apoyar y ya está, no quien realmente quiere ponerse a escuchar la banda sonora, ¿no? Y bueno, dicho esto, también me gustaría que la escucharais cuando esté en Bandcamp, que quizás esté ya, no lo sé. Por favor, echadle un ojo, escuchadla entera, que no dura tanto. Y me decís cuál es vuestra favorita, tengo mucha curiosidad. Es un producto que he hecho yo durante bastante tiempo, lo he macerado, lo he pensado y ahí está. Y si vosotros me decís, pues esto no me ha gustado, esto sí, esto está muy bien. Oye, la idea de meter aquí este instrumento, a mí me gusta mucho que me digáis esas cosas, ¿no? Un poco de feedback. Entonces, sentíos abiertos, también de crítica, no importa. Mientras no me insultéis, no pasa nada. Bueno, pues ya está todo dicho. Simplemente decir que realmente fue un placer trabajar en esto. Me gustó muchísimo, aprendí mucho también. Y lo volvería a hacer encantado y espero que en algún momento pues me salga algún trabajillo más así pronto, a ser posible, si no de Alba, pues de cualquier otra persona, vaya. Y nada más, si os compráis el juego, pues dejad una review, que es muy útil, por favor, aunque no soláis hacerlo, de verdad que ayuda bastante.